Gracias por estar aquí. Y bueno, ¿verdad? En esta mañana vamos a ver la lección número 10. La lección número 10. Y vamos a estar hablando acerca de Dorcas, ¿verdad? Como pudimos ver ahí en este pasaje, si su Biblia tiene título, la mía dice Dorcas es resucitada. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de Dorcas, ¿verdad? Y aunque la Biblia no habla mucho, ¿verdad? No hay mucho acerca de Dorcas, pero en lo poco que se habla de ella sí se dice mucho, ¿verdad? Entonces en esta mañana vamos a hablar acerca de ella y cómo ella es un ejemplo para muchos de nosotros. Número 1, Dorcas vivía en Jope. Vemos ahí en el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Bueno, Jope era una ciudad de la costa, era una ciudad donde se mezclaba mucho judío con gentil. Entonces, por eso es que aquí muy fácilmente traducen el nombre de Tabita a Dorcas, porque era común que los judíos que vivían en el área de Jope o en ciudades que estaban muy mezcladas entre judíos y gentiles, tuvieran dos nombres así. Entonces, es como nosotros, ¿verdad? Aquí hay mucho latino y de repente hay un latino que tiene un nombre así medio gringo y es como que... Pero a los que venimos de México se nos hace raro. Pero en realidad para la gente de aquí, ¿verdad? Yo ayer le prediqué a dos jovencitos, uno se llamaba Ángel y el otro se llamaba Edward, ¿verdad? No Eduardo, Edward. Entonces para uno sí es como que te faltó la O, ¿verdad? Ahí al final. Pero en realidad es muy común aquí, ¿verdad? Porque es el área. Bueno, así pasaba con Tabita estando en Jope. De hecho, Jope significa hermosa. Y en realidad si usted se mete ahí a Google y empieza a buscar, póngale Jope en Israel, y es una ciudad muy bonita, se ve muy llamativo para visitar. Y bueno, de ahí es de donde viene esta mujer. Estamos hablando de unos 56 kilómetros de la capital de Jerusalén. Entonces, número 2, vamos a ver, dice ahí, había entonces en Jope una discípula, y esto no está en la lección, perdón, pero algo a notar es que es la única mujer en la Biblia a la que se le llama discípula. Y le invito, ¿verdad? Le pago una coca si usted encuentra algo diferente, pero no lo hay. Es la única mujer a la que se le llama discípula en la Biblia. Y eso le da muchísimo valor, porque para que se hayan fijado y destinado ese sobrenombre, ese indicativo, ese adjetivo de ella, decir, ella es una discípula, estamos hablando de algo de otro nivel, hermanos. Es para que nosotros pudiéramos comprender de quién estamos hablando. Y no solamente eso, dice, había entonces en Jope una discípula, ¿verdad? Que le resalta mucho, que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dorcas, Tabita es en judío, en hebreo, Dorcas es en griego. Y la traducción de este nombre significa gacela. Entonces, como que, ¿verdad? Nosotros como que no nos cuadra mucho. A veces ayer estaba hablando yo con mi esposa acerca de los judoespañoles y los sefradís y esa combinación que hubo en la Santa Inquisición y los apellidos y cómo se hizo una mezcla, ¿verdad? Bueno, los judíos tenían características muy personales acerca del nombre, y esto yo lo he dicho antes. Cuando le ponían cierto nombre, era porque tenía esencia de eso. ¿Sí me explico? O sea, cuando hablamos de Lucas, Lucas es el servidor, el médico, y realmente estamos hablando de alguien que era un servidor. Entonces, cuando hablamos de Dorcas, el nombre significa gacela. Y bueno, si usted ha ido a un zoológico, porque no creo que alguien de aquí tenga una gacela, ¿verdad? Pero si usted ha ido al zoológico, ha podido ver algunas gacelas o ha visto videos, ¿verdad?, acerca de una gacela. Y las gacelas tienen dos características principales. Son dóciles y son rápidas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo acerca de la única discípula de la Biblia, que era alguien dócil y alguien rápida. Y rápida no es de que siempre andaba corriendo, sino de prontitud.
¿Sí me explico? De disponibilidad, siempre ahí, con prontitud, presta para hacer las cosas. Bueno, de esta mujer estamos hablando. Estamos hablando de alguien que se le llama discípula y que es la única mujer en la Biblia que tiene este título. Y número 2, alguien que era dócil y que era rápida, que era pronta, que estaba dispuesta. Y esa es una característica, aquí empezamos con las pedradas, ¿verdad?, que usted y yo deberíamos de tener. Alguien dócil y alguien pronto, alguien dispuesto. Y son los primeros ejemplos que nos da esta mujer. Muchas veces, ¿verdad?, nos piden algo, el ujier, el pastor, el quien sea, aún y aquí, allá en el mundo nos piden algo y usted y yo somos, ¿verdad?, sacamos las garras luego, ¿tú quién eres? ¿Tú qué onda contigo? ¿Tú quién eres para mandarme? ¿Por qué me estás diciendo, verdad? Y generalmente usted y yo así somos, ¿verdad? Porque nuestra carne y nuestro ego no nos deja quedarnos callados y ser dóciles como una gacela. Y este es el primer ejemplo que nos está dando esta mujer. Ella era alguien dócil. Hermano, cuando viene el pastor y le pide algo espiritual, algo para su bien, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo? ¿Nos molestamos? ¿Nos enojamos? Ahora, muchas veces lo hacemos, como nuestros hijos, ¿verdad? Hey, ve a sacar la basura, lo hacen, pero van, ¿verdad? Sabrá qué tanto nos dirán entre dientes, ¿verdad que sí? Hey, por favor haz aquello. Y muchas veces viene el ujier, viene el pastor, viene el diácono, nos piden que hagamos algo y muchas veces no lo hacemos porque no somos dóciles. Y si lo hacemos, ¿con qué prontitud lo hacemos? ¿Verdad? Porque le decimos a nuestros hijos, hijo, te encargo por favor que saque la basura ya. Y la típica, ahorita. ¿Verdad que sí? Ya voy. Hermano, le encargo si me pudiera echar la mano. Sí, pastor. Y pasa una semana y pastor, le quedé mal, pero yo lo hago. 2 semanas. Sí, hermano. No nos vayamos tan lejos en la entrada. Entramos y el ujier nos dice, la de adelante, mire, siempre están solas las de adelante, no sé qué tienen, ¿verdad? Las bancas de adelante están embrujadas, yo creo. Las vamos a cambiar para atrás a ver si... Estábamos viendo una iglesia en Sonora de un pastor que está trabajando, un misionero, él es americano y se fue a trabajar a Hermosillo, Sonora, y está haciendo las cosas muy bien. Y estábamos platicando el pastor acerca de este varón de Dios. Y lo que él hace, ellos tienen sillas. Entonces ellos nada más ponen cierto número de sillas y ni modo. Si usted llega tarde, hasta adelante, ni modo. Le tocó adelante, pero no ponen más sillas. Le dije al pastor, vamos a quitar las bancas de allá de atrás. Digo, que nada más queden como 5 bancas y vámonos. Todos hasta adelante, ¿verdad? Y ¿cuántas veces simplemente al entrar nos dice el ujier, pase adelante por favor? Ahí está en el video. Tome los asientos de enfrente. ¿Y sabe qué somos usted? Somos todo menos dorcas. Ni somos prontos, ni somos dóciles. Lo primero que le decimos, ¿nos puede abrir aquí? ¿Le puede quitar ahí el cordón para sentarnos? Qué triste, de verdad. Y de verdad que viene Dorcas y nos da una cachetada de guante blanco, ¿verdad? Simplemente con cosas tan pequeñas. Le digo, se habla tan poquito en texto, pero nos dice mucho en su persona. ¿Y cuánto deberíamos de ser así usted y yo? Que a lo mejor no se dijera tanto, que no somos tan vistosos, pero que en realidad puedan decir, ese cristiano es un cristiano, y es dócil, y es pronto, y está dispuesto, pero en realidad no hay muchos de esos. Dice más adelante, número 3, Hechos 9:36, léalo conmigo por favor. Había entonces en Jope, llamada Tabita, que traducido quiere decir, esta... Híjole, y seguimos con las pedradas, ¿verdad? De esta mujer que nos está dando un gran ejemplo. Dice, esta Dorcas, esta discípula,
esta que es rápida, esta que está dispuesta, que tiene prontitud, ella, fíjese lo que dice, no dice, hace buenas obras, dice, abunda en buenas obras. Y nosotros, usted y yo, si somos sinceros, ¿cuántas veces somos bien fariseos y decimos, yo ya ayudé? En 2020 yo llevé una despensa. Yo hago buenas obras. No, aquí lo que está diciendo esta mujer es, dice, abundaba. Como cuando usted abre la llave y está brotando y brotando y brotando y brotando y brotando, abundando, ¿verdad? Como cuando está buscando alguna pieza pequeña, ¿verdad? Entre tantas cosas, ¿verdad? Así era ella, abundaba en buenas obras. Y aquí la gran mayoría de los cristianos nos quedamos cortos. Y muchas veces, ¿verdad? Entre los bautistas fundamentales que somos nosotros, siempre hemos tenido mal ese concepto de, soy salvo por gracia. Sí, somos salvos por gracia, pero las buenas obras también las tenemos que hacer. No para salvación, pero debemos de hacerlas por lo que somos. Porque si somos salvos, si eres hijo del rey y te vas a comportar como un mediocre, no puede ser así. Tenemos que hacer buenas obras. Usted y yo deberíamos ser los que hacen buenas obras. Y es tan triste que muchos de nosotros, muchos de nuestro movimiento, somos, es que, ¿qué tal si te queda mal? ¿Qué tal si te queda mal qué? Si tú tienes la oportunidad de ayudar, ayuda. ¿Y cuántas veces nos ha dicho el pastor, verdad? Y lo tomamos por demás, no hacemos clic. Pero nos dice siempre el pastor, es un privilegio estar en el lado de dar a estar en el lado de recibir. Es un privilegio. Y usted y yo estamos en el lado de dar. Usted y yo tenemos para dar. Poco o mucho, pero tenemos para dar. Y no lo hacemos. Nos gana aquí el codo. ¿Cómo voy a llevar una despensa? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo voy a hacer esto? No, me da pena. ¿Cómo voy a hacer para allá? Es que no me gusta. De verdad. Es tan triste que los cristianos, que deben de hacer buenas obras, no hacen buenas obras. Y esta mujer no solamente hacía buenas obras, dice que abundaba. ¡Wow! Constantemente, diariamente pensando, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar a esta persona? ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Qué puedo hacer por él? Y muchos de nosotros abundamos en buenas obras, pero nomás aquí. Las pensamos, pero no hacemos. Abundamos en buenas obras y él necesita ayuda. Para la otra. Yo soy bien buena gente, pensé en él. No se trata de pensar, se trata de hacer. Porque si es un cristiano de pensar, imagínense, pues todos estamos pensando y vamos a flotar ahorita. Hacer buenas obras. Y no solamente hacer buenas obras, sino de una manera abundante. ¿A cuántas personas esta semana, póngase a pensar, usted y yo nos atravesamos con alguien, un lapso de 5 segundos, viste a alguien que ocupaba algo y no lo hicimos? A lo mejor usted y yo nos encontramos a alguien en la carretera tirado, 5 segundos porque vamos a 70 millas ni te das cuenta, pero ¿lo viste que estaba tirado? No hicimos nada. Alguien ahí en la tienda batallando, que se le quedó el dinero, lo que sea, no tenía para pagar, y usted y yo escuchamos y pobrecita. ¿Cuál pobrecita? Ayudemos. Hagamos, abundemos en buenas obras. Y nosotros ciertamente debemos copiar esta característica. Y bueno, para seguir con las pedradas, ya están enojados. Ya que puedo hacer, ¿verdad? Ya se enojaron conmigo, pero pues ni modo, así es esto. Siempre, ¿verdad? Que se para alguien y dice una verdad, siempre va a ser visto así, ¿verdad? Yo sé que a muchos les molesta. Pero siguiendo con esto, cuando usted va a predicar el evangelio, no es una buena obra. ¿Oyó eso? Es un mandato.
No se lo, ay, soy bien bueno porque fue a ganar almas. Dios te mandó a hacerlo. La buena obra es aquella que Dios no te dijo implícitamente que lo hagas, pero Dios te pone el deseo a través del Espíritu Santo que lo hagas. Ay, yo di mi diezmo, hice una buena obra. Eso no es una buena obra. ¿Quién nos hizo creer eso? Eso no es una buena obra. Eso es el deber nuestro, suyo y mío. Porque aquí está. Y muchas veces, hermanos, llegamos con esa mentalidad. No, yo soy bien bueno. Llegamos el domingo, ¿verdad? Y llegamos flotando. Yo soy bien bueno porque, hombre, ya di mi diezmo, ya fui a ganar almas, di mi clase, hice una buena obra, di un discipulado. Eso no son buenas obras. Eso es su deber y el mío. Amén. Dígalo, porque ese es su deber y el mío. No estamos hablando de ese tipo de buenas obras, porque eso no es una buena obra. Alguien dijo, una mente desocupada es taller del diablo. Taller del diablo, digo, mente desocupada es taller del diablo. ¿Verdad? Y yo me acuerdo de mi maestra de dibujo técnico en la secundaria, siempre nos decía eso, ¿verdad? Pasaba por nuestro pupitre y veía que no teníamos nuestros trazos, ¿verdad? Hacíamos planos y fachadas y todo eso de arquitectura. Y pasaba y nada más te hacía así y te tocaba. Una viejita, bien viejita que estaba ya, bien ancianita, y decía, mente desocupada, taller del diablo, nada más nos decía así. Y ya sabías que al final te iba a venir un 7, un 6, ¿verdad? Porque no habían hecho el trabajo. Y así es con nosotros, hermano. Usted y yo, como cristianos que somos, deberíamos tener nuestra mente ocupada en buenas obras, pensando en otros, pensando en otros. ¿Sabe por qué la gente se divorcia? Porque piensan en uno mismo. ¿Sabe por qué hay pleitos en cualquier lugar? No sé si alguien vio, a mí me gusta el soccer y ayer allá en Querétaro, ¿alguien vio esa noticia? Como 20 muertos en un estadio por un partido de fútbol. ¿Puede creer eso? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque va perdiendo mi equipo. Yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me importa. Y bueno, eso entre cristianos no debería ser así. Hay pleitos entre hermanos en las iglesias y es que yo soy el fundador de la iglesia. ¿De veras? Es que yo tengo 30 años en el cristianismo. ¿De verdad? Pues no se nota. A veces no se nota. Dice número 4, su corazón sentía por otras personas. Vamos a leer el 36 una vez más. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y fíjese cómo separa buenas obras con limosnas. Lo separa. No estamos hablando de lo mismo. Limosnas, esto implica tener misericordia y compasión con otros. La palabra compasión se compone de dos palabras que significan sufrir con. Eso significa compasión. Sufrir con. Si yo, supongamos, siento compasión por Marlene, porque perdió a su abuelita, es que yo voy a sufrir con Marlene. Sentir compasión, sufrir con ella. Y básicamente traducido a nuestro español básico es ponerte en sus zapatos. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo dejamos nuestro ego para ponernos en los zapatos de otra persona? Vemos a alguien en nuestra colonia, un vecino, una vecina que está sufriendo, que su casa se está destruyendo, su familia por la calle de la amargura. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso en los zapatos de ella? Porque cuando no hacemos eso, no tenemos compasión por las personas, es como que, ¿por algo? Pues sí, por algo les está pasando, pero usted y yo no somos ¿quién? Usted y yo somos cristianos. Usted y yo debemos de ayudar.
Usted y yo debemos de ser diferentes. Y por el contrario, nos comportamos muchas veces como los demás vecinos. No le hables. Y a nuestros hijos, ¿verdad? No te acerques para allá porque esos huercos. Y yo entiendo, hermano, somos papá, yo también soy papá, yo entiendo lo que estamos hablando. Pero el detalle es que muchas veces perdemos la compasión. ¿Se acuerda cuando va el Señor Jesús y dice, ahí en Mateo 9, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión? Y decimos muchas veces ser seguidores de Jesús, y somos Cristos pequeños, somos cristianos, pero no tenemos compasión, como la tuvo el Señor por la gente. Llegamos a un nivel espiritual, y lo digo entre comillas, llegamos a un nivel espiritual donde decimos, yo ando mejor. Pues si anduvieras mejor deberías de ayudar. Si anduvieras mejor deberías tener compasión por los demás. Si anduvieras mejor y estuvieras en un nivel espiritual más alto, deberíamos tener misericordia. Y vemos a alguien sufriendo y el amor de muchos se enfriará, ¿se acuerda? Ya estamos en esos tiempos. Y le digo, yo recuerdo cuando yo era niño y desde niño nos decían, ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ahora sí estamos en los últimos tiempos. Le voy a decir por qué. Porque el amor de muchos se enfriará. Antes era afuera, ahora es aquí, en la iglesia. Nosotros nos estamos enfriando. Y aquí nos da un claro ejemplo de lo que esta mujer hacía. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Y por eso Lucas, ¿verdad? Que creemos que es el escritor de Hechos. Lucas pone ahí esa palabra tan importante, que hacía, asegurando que ella hacía esas obras. Sígame con su vista, versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. No tardes en venir a nosotros. 39. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vemos aquí que Dorcas tenía bastantes amigos. Era tal la preocupación de que Dorcas había fallecido, que 2 hombres van a buscar a Pedro. Pedro estaba en Lidia, y por aquí apunté eso, pero... Ok, aquí está. Se dice que una persona promedio, usted y yo, tardamos 15 minutos en recorrer 1 kilómetro a pie. 15 minutos. Lidia estaba a 18 kilómetros. 18 kilómetros por 15 minutos son 270 minutos. Estamos hablando de 4 horas con 30 minutos. Ese es el promedio. Aquí cosas muy importantes. Notamos que cuando pasa esta tragedia, porque vemos que ella enfermó, ella muere, y notamos que a quien buscan es a alguien espiritual. Pero generalmente, ¿verdad? Dime con quién andas, te diré quién eres. Vemos que muere alguien borracho. ¿Cómo es el velorio? Están todos tomando, están todos fumando, diciendo groserías. Pero cuando muere un cristiano de verdad, es un funeral diferente. No es igual. No puede ser igual. Hay algo especial cuando un cristiano muere. Si usted ha perdido algún familiar o ha sido aquí dentro de la iglesia, si usted sabe que se siente diferente, no es lo mismo, no es igual. Ella tenía muchos amigos, muchos cristianos conocidos. Vemos aquí, ¿verdad?, que ella estaba ocupada siempre tejiendo. Dice ahí más adelante en el 39, ¿verdad?, que las viudas
estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho. Ellos estaban tristes, estaban agobiados por la pérdida de esa amiga, y en realidad, hermano, usted sabe que es un tesoro tener amigos. Es un tesoro. Usted y yo ya lo comprendemos y no me tengo que meter en esos detalles. Los huercos no lo entienden. Yo les he preguntado, ¿cuántos amigos tienen? 20. Uno me dijo, tengo 108 amigos, así me dijo, aquí en estas bancas. Yo tengo 108 amigos, pastor. De veras. Pues has de ser, no sé qué serás tú, un alien, yo creo. ¿Cuántos amigos tenemos usted y yo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo dice el dicho mexicano? Y te sobran dedos de la mano. Qué bendición era esta mujer, porque tenía amigos y amigas que estaban preocupadas por ellas. Dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y otra cosa que vemos acerca de Dorcas, no solamente es que era rápida, que era dócil, que hacía buenas obras, que daba limonas, era una buena amiga. Y muchas veces usted y yo reclamamos, yo no entiendo por qué yo no tengo buenos amigos. A veces es porque usted y yo no somos buenos amigos. ¿Alguien está en un problema? De sus amigos. Yo le dije, ¿verdad? Por eso se lo dije que no lo hiciera. Amigos. El hombre que tiene amigos debe mostrarse como un amigo. Póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que uno de sus amigos, suponiendo que son de esos amigos de verdad, usted les echó la mano con algo que tenían? Que pensó en ellos y dijo, tengo que ayudarles en esta manera. Bueno, ahí se la dejo nada más, ¿verdad? Ella estuvo en un lugar de gran prominencia. Ella había venido, ¿verdad?, de Lidia, no muy lejos de Jope, y vemos que Pedro estaba allí y le hablan, ¿verdad? Ella ya estaba preparada, dice que ya la habían lavado, ya estaba lista para que la enterraran, pero le hablaron, dice que dos hombres, versículo 38, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, en ese instante de volada, de inmediato, a Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon las viudas y todo esto demás, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Pero vemos que algo importante que hicieron estos hombres fue que fueron a buscar al siervo de Dios. Pero si fueron a buscar al siervo de Dios es porque había algo especial en ella. Era una cristiana de verdad. O sea, dijeron, si algo puede pasar, necesita venir el apóstol. Si algo tenía que ver aquí, ¿por qué buscar al siervo de Dios? ¿Y cuán importante es eso, hermano? Usted y yo pasamos por problemas, y qué triste será que lo primero que piensan nuestros amigos es buscar a cualquier otra persona antes que a su pastor. Qué triste sería eso. Eso diría mucho de nuestro cristianismo. Que yo estuviera en problemas, imagínense, y al primero a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi amigo el de allá, que es policía, para que me ayude. No, al siervo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el siervo de Dios vela por sus almas. ¿Quién más que él? ¿Qué mejor que él que usted y yo hagamos ese clic y decir, tengo un problema, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a hablar? ¿Cómo que con quién voy a hablar? Pues con alguien más espiritual que usted y que yo. Yo tengo un problema, yo tengo que tomar decisiones, y adivine con quién voy. Voy a la oficina y me siento con el jefe y le digo, pastor, necesito un consejo. ¿Tú estudiaste? Sí, yo estudié, pero él tiene más experiencia que yo. Y aún como yo estoy bajo él vela por mi alma. ¿Quién más puede ver por mi bien que él? Alguien espiritual.
Y tristemente, hermano, muchos de nosotros nos cerramos, ¿verdad? Decimos, es alguien joven, es alguien, no tiene experiencia, lo que tú me quieras decir, porque siempre hay excusas para algo. Pero de verdad, como lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Si Dios pone a alguien en este lugar, a él, no importa su edad, no importa te guste o no te guste, Dios lo puso y usted y yo deberíamos de buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Por eso. Dios lo quería para esta iglesia, ¿verdad? Y hay un dicho entre los pastores, entre nosotros los pastores, que decimos, cada iglesia tiene el pastor por dos cosas, o que merece o que necesita. Es un dicho, ¿verdad?, entre nosotros los pastores que decimos, cada iglesia tiene el pastor que merece o el pastor que necesita. ¿Verdad? Hay algunos pastores, por ejemplo, decían ahí en nuestro colegio, ¿verdad? ¿Usted conoce al pastor Kevin Wynn? ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿O lo ha escuchado predicar? Ese pastor es otro rollo, hermano. Completamente. Pero sinceramente él no encajaría en cualquier iglesia. Como él habla, como él predica, como él se expresa, no encajaría en cualquier iglesia. Dios lo puso en Distrito Federal, en una iglesia de 10,000 personas, porque es donde encaja. Dios lo puso ahí. Porque es la iglesia, esa es la iglesia que merece, el pastor que merece, o el que necesita. Y no es nada diferente con Monte de Sión. El pastor que usted y yo tenemos, Dios lo puso, y es el pastor que usted y yo merecemos. Y si no, el que necesitamos para que nos arregle y nos encamine. Número 7. Dorcas fue amable con las viudas. Vemos en el versículo 39, levantándose entró Pedro, fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y verdad, la semana pasada hablamos acerca de la viuda que puso las dos blancas, ¿se acuerda? Si usted puso atención, hablamos de esa viuda y de lo especial que es una viuda. Y lo especificamos que era una viuda, no estamos hablando de una de 35 años, ¿verdad? Estamos hablando de una viuda, alguien mayor, sin familia, no tiene quien le pueda ayudar. Bueno, esta palabra viuda se refiere a eso. Entonces estamos hablando que era dócil, que era pronta para hacer las cosas, hacía buenas obras, daba limosnas, se mostraba amiga, tenía buenos amigos. Y fíjese nada más, ahora también vemos que ella visitaba, porque dice, estaba con ellas, ayudaba a las viudas. Híjole, la verdad que esta mujer nos está dejando la vara muy alta. Amén. Porque si nos va bien, hermano, usted y yo hacemos un punto nada más de todo lo que ella hacía. Esta mujer ayudaba a las viudas y con su sapiencia acerca de la costura hacía vestidos, túnicas, y se los daba a las viudas. Y usted y yo sabemos esto, hermano. Cada vez que usted y yo hacemos algo por ayudar a alguien más, y más cuando Dios lo escribió, algo como el Señor puso acerca de las viudas, de verdad que Dios le va a bendecir de una manera especial. Siempre es así. Siempre que usted y yo hacemos algo por alguien que necesita y alguien que realmente está en necesidad, de verdad que Dios le bendice de una manera especial. Cuando usted ve y busca al siervo de Dios y usted le ayuda al siervo de Dios en algo, Dios le bendice de una manera especial. Amén, así es. Y si no dice amén es porque no lo ha hecho. Hágalo, ayude a un siervo de Dios. Ahí en la pantalla aparecen, en el lobby aparecen todos los que estamos apoyando en otros países. Al siervo de Dios que Dios le ha puesto aquí, ayúdelo y va a ver cómo Dios le va a bendecir. Número 8, Dorcas hizo lo que podía. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces usted y yo nos frustramos diciendo, yo quisiera ser un maestro de escuela dominical.
pero muchas veces no le tocó ser maestro de escuela dominical. Hay muchos de nosotros que no tenemos el talento para hacerlo. Muchos decimos, yo quisiera tocar un instrumento en la orquesta, pero sinceramente algunos de nosotros no tenemos la capacidad para estar en una orquesta. Pero hay cosas que usted y yo sí podemos hacer, y eso es lo que tenemos que hacer. Decimos nosotros, ¿verdad? Nuestros dichos populares mexicanos decimos, zapatero a tus zapatos. ¿Verdad que sí? A lo mejor usted no tiene, hay hermanos, ¿verdad? Que se ve bien padre ahí estar en el púlpito y predicar, y quisieran estar aquí. Pero en la Biblia lo dice, no es para todos, no es para cualquiera. Por eso se hace un desorden en la iglesia pentecostal. A ver usted, pásele. Y se viene y en ese rato, pum, o sea, dos, y vámonos, lo que caiga. Imagínense, qué desastre es eso, sin doctrina. No es para todos. Pero lo que sí es para usted y lo que usted sí puede hacer, eso debe de hacer. Dorcas no podía ser un apóstol, claro que no, por más que fuera una cristiana de otro nivel, no podía ser un apóstol. Pero lo que sí podía hacer, lo hacía. Dorcas podía ayudar y Dorcas ayudaba. Usted y yo podemos ayudar y debemos de hacerlo. Usted y yo podemos tener compasión por otros, claro que sí, y debemos de hacerlo. Usted y yo debemos ser buenos amigos, claro que sí, debemos de hacerlo. Usted y yo debemos de ser y copiar, imitar el ejemplo de Dorcas. Vemos, por ejemplo, algunas mujeres, ¿verdad?, que las hijas de Felipe profetizaban y Dorcas no lo podía hacer. Ella no podía dirigir una batalla como Débora. Ella no podía dar su vida por la nación como Esther, porque no estaba en esa posición. Ella era una mujer simple, con solicitud en su propio hogar, pero hacía lo que tenía que hacer. Ella ayudaba. Y debemos de pensar en ese don espiritual que tenemos, y no estoy hablando de lenguas ni nada de eso, porque esos no son dones espirituales y no están vigentes. Pero lo que estamos hablando, hermano, es ese don. Hay algunos que tienen el don dice ahí de profecía, ¿verdad? Y no estamos hablando de profecía. Profecía es declarar algo que Dios te ha dicho. Y aquí está lo que Dios ha dicho. Es predicar. Y algunos tienen el don de predicar, y usted puede verlo y dice, él tiene voz, tiene porte, parece pastor. Hay algunos que tienen el don de enseñar. Y a lo mejor, aunque usted no lo crea, usted puede ser un buen maestro. Y usted tiene el don de enseñar. Está también el don de presidir. Y deberíamos de hacer luego un estudio acerca de los dones, ¿verdad? Es muy interesante. Aquellos que organizan. En lo personal, ese es el don que yo tengo. A mí me gusta organizar. Me gusta hacer cosas, planear y organizar y hacer. Y me gusta hacer eso. Ese es uno de los dones que Dios me dio. Y existen otros dones, hermano, en los cuales usted y yo pudiéramos encajar. Pero hermano, ¿verdad? Ayer decía el pastor a los jóvenes, existen 2 días importantes en tu vida, el día que naces y el día en el que te das cuenta para qué naciste. ¿Se entendió esa frase? Hay 2 días, los 2 días más importantes de su vida, decía una frase, el día que naces y el día que te das cuenta para qué naciste. Y Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y tiene un propósito especial. No nos hizo iguales. Todos somos diferentes aquí. Y nos hizo diferentes para que usted y yo le sirvamos de una manera diferente. Usted puede servir como maestro. Algunos pudieran ser predicadores. Algunos pudieran ser misioneros. Algunos pudieran limpiar. Algunos pudieran lavar baños. Servir, el don de servicio. Está el don también de repartir con liberalidad. ¿Ha escuchado ese don? ¿Sabe de qué se trata? De gente que da. Gente que da. Ya terminé. El otro día andaba con el pastor Tim Aguiar, el de la iglesia de Open Door de Hueldaco. Una hermana de su iglesia, no sé si alguien ha visto. Bueno, ustedes, las hermanas, fueron a un evento, ¿verdad que sí? El año pasado,
y la vieron ya la iglesia arreglada y bien bonita y pintada. ¿Sabe cómo sucedió? Una hermana de la iglesia les donó $100,000. Usted y yo bendicamos el diezmo, hermano. El don de repartir con liberalidad. Pero si hay algo que todos podemos hacer, todos debemos de tener misericordia. Amén. Todos deberíamos de tener compasión. Si usted es un seguidor de Cristo, si usted es un Cristo pequeño, una característica de todos nosotros aquí es compasión, o debería ser compasión. Y hermanos, si usted y yo nos estamos enfriando, si usted y yo estamos dejando de tener misericordia, hoy es el día que arreglemos cuentas y digamos, Señor, algo está pasando conmigo. Ya no siento nada. Veo personas sufriendo, me vale. Estoy mal, Señor. Señor, yo veo necesidades en otras personas y no hago nada por ellas. Estoy mal, Señor. Hoy debería ser el día, a través del ejemplo de Dorcas que vimos en esta mañana, de reaccionar acerca de nuestro cristianismo. El día que usted muera, hermano, ¿sus amigos van a correr a buscar al pastor para que organice su funeral? ¿O a quién van a ir a buscar? ¿Qué ejemplo estamos dando a los que nos rodean, hermano? Vamos a orar.